Muy bien, el día de hoy vamos a hacer un video para los chicos de quinto año de secundaria del Colegio Mancio Varona y vamos a ver la parte 2 del sistema circulatorio. Bueno, hablamos en esta diapositiva con respecto a la frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca es la cantidad de latidos que da el corazón por minuto. Equivale exactamente entre 60 a 90 latidos por minuto. Cuando hay un aumento, significa que hay una taquicardia y cuando hay una disminución, significa que hay una bradicardia. Con respecto al volumen sistólico, también se llama volumen de eyección o volumen de expulsión, que es la cantidad de sangre que expulsa un ventrículo por latido. Y ahí equivale a aproximadamente 70 mililitros por latido. El gasto cardíaco básicamente se calcula por la frecuencia cardíaca por el volumen sistólico. Si sacamos un promedio de la frecuencia cardíaca, que es entre 60 y 90, sería 70 aproximadamente, ¿no? Por minuto. Por el volumen sistólico, que era 70 mililitros por latido, entonces el gasto cardíaco equivale a 5 mililitros por minuto. O sea, 5 litros por minuto aproximadamente. Es el gasto cardíaco. La presión arterial básicamente es la expansión y contracción rítmica de las arterias, producida por las ondas de presión originadas por la eyección de la sangre, desde el ventrículo izquierdo del corazón, a medida que se contrae. Un aumento de la presión del pulso arterial se llama taquifigmia, una disminución del pulso arterial se llama bradifigmia, ¿no? Aproximadamente está también entre los rangos de 60 a 90 pulsaciones por minuto. La presión arterial básicamente es la presión arterial, es la presión obviamente que ejerce la sangre sobre las paredes arteriales. ¿Ya? Esa es la presión arterial, es la presión que ejerce la sangre sobre las paredes arteriales. La presión arterial se calcula por el gasto cardíaco y la resistencia vascular periférica. El gasto cardíaco por la resistencia vascular periférica. La presión normal es de 120 sobre 80. Recuerda que 120 indica la presión sistólica y 80 indica la presión diastólica. Aumentos incrementados podrían conllevar a una hipertensión. Con respecto al sistema nodal o automatismo del corazón, que significa que el corazón va a generar sus propios latidos, tenemos diferentes tejidos como el nodo sinusal. El nodo sinusal está acá, mírenme, también se llama marcapaso cardíaco, nodo de Key-Flag, lo llaman marcapaso primario o principal o sino auricular. Está a nivel de la desembocadura de la vena cava superior. Y es aquí donde se origina básicamente el impulso cardíaco. Aquí nace o se origina el impulso cardíaco. Luego, mediante unos haces o fascículos, miren acá, se llama el haz de Torel, el haz de Beckenbach y el haz de Bachmann, ¿no? Que se va a nivel de la aurícula izquierda. Entonces, llegaría acá exactamente al nodo auriculoventricular. El nodo auriculoventricular también se llama nodo marcopaso secundario, o algunos lo llaman nodo de Afshoft-Tavara, ahí está, y está situado en la base del tabique interauricular. Es aquí donde se retrasa el impulso cardíaco 0,1 segundo. Aquí se retrasa el impulso. Luego vemos ahí que el haz de His nace obviamente del nodo auriculoventricular y penetra en el tabique intraventricular, dividiéndolo en dos ramas, haz de His izquierdo y haz de His derecho. Y por ahí se conduce el impulso nervioso y finalmente ya en la fibra de Purkinje, mírenme, se podría decir que son ramificaciones del haz de His, donde se acelera la transmisión del impulso nervioso, ya se acelera la excitación de las fibras musculares. Y obviamente se tiene que dar una sincronización ventricular, significa que los ventrículos se contraen al mismo ritmo, ¿ya? Entonces, en el nodo sinusal nace el impulso cardíaco, el nodo auriculoventricular retrasa la transmisión del impulso cardíaco en 0,1 segundo, el haz de His conduce y la fibra de Purkinje aceleran la excitación de las fibras musculares. Con respecto a la frecuencia de descarga de cada nodo, tenemos por ejemplo que el nodo sinoauricular origina entre 60 a 100 latidos por minuto, el nodo auriculoventricular entre 40 a 60 latidos por minuto, el haz de His entre 20 a 40 latidos por minuto y la fibra de Purkinje menor de 20 latidos por minuto. Luego tenemos el ciclo cardíaco que tiene como mnemotecnia Sasipe-Rilleve. Vamos a ver por qué, ¿ya? El ciclo cardíaco aproximadamente dura 0,8 segundos y está formado por la fase de contracción que se llama sístole, 0,4 segundos, y una fase de relajación llamado diástole que demora 0,4 segundos. O sea, un ciclo cardíaco está formado por una sístole, contracción, y una diástole, relajación. La sístole tiene dos partes, mírenme, la sístole auricular, donde la aurícula se va a contraer, y luego tenemos la sístole ventricular, donde el ventrículo se va a contraer. Vamos a la sístole auricular, que demora 0,1 segundo, he puesto como SA. Exactamente en la sístole auricular se va a dar la contracción de las aurículas, y vamos a ver que la sangre
está en las aurículas, pasa a los ventrículos, ¿no? Pero ¿cuánto? ¿Cuánto pasa de la aurícula al ventrículo? 30%, ¿no? Para llenar el 30% del ventrículo, porque recordemos que el ventrículo ya tiene 70%, solamente aquí lo completamos con el 30%. Por eso es que en la sístole auricular se completa el llenado ventricular. Luego tenemos la sístole ventricular, se va a contraer los ventrículos, pero tiene dos etapas, la contracción isovolumétrica CI y el periodo de eyección PE o periodo de expulsión. En la contracción isovolumétrica vamos a ver que las válvulas auriculoventriculares, la bicúspide y la tricúspide están cerradas, ¿ya? Tricúspide y bicúspide están cerradas. Y como se cierran las válvulas, se origina un sonido, pues, ¿no? El primer ruido cardíaco. Aquí se origina la contracción isovolumétrica. Vamos a ver que la presión del ventrículo aumenta. Vamos a ver que la presión del ventrículo es mayor que la presión de las arterias. Finalmente, por cierto, en la contracción isovolumétrica no entra sangre ni tampoco sale, pues no, hizo igual, volumen, volumétrica, volumen. Luego tenemos el periodo de eyección, donde vamos a ver que las válvulas simoideas se van a abrir para que la sangre pueda salir, pueda expulsarse, ¿no? Por eso es de eyección. Y toda la sangre que sale aproximadamente se considera volumen sistólico por latido. Bueno, el volumen sistólico aproximadamente es 70 mililitros por latido. O sea, por cada latido va a salir 70 mililitros. ¿Ya? Luego, una vez que el corazón se podría decir ha quedado vacío, entonces vamos a ya ir a la fase de relajación. En la fase de relajación que dura 0,4 segundos que es la diástole, tenemos dos tipos. La relajación isovolumétrica RI y el llenado ventricular YV. En la relajación isovolumétrica, las válvulas, bueno, las válvulas hemorroideas se cierran, ¿de acuerdo? Y como se cierran, para evitar el flujo retrógrado, se origina el segundo ruido. Pues, ¿no? Toda válvula que se cierra origina ruido. En este caso, se cierran las válvulas sigmoideas o semilunares, tanto la aórtica como la pulmonar, y originan el segundo ruido cardíaco. Y el corazón, obviamente, empieza a relajarse. Luego tenemos el llenado ventricular, donde obviamente el corazón, el ventrículo se va a llenar de sangre. Vamos a ver que las válvulas aurículo-ventriculares se abren y se comienza a llenar. ¿Cuánto? 70% del ventrículo. No todo, porque recuerden que en la sístole auricular se completaba con el 30, pues, ¿no? Aquí solamente se llena el 70% de su capacidad. Recuerden que el llenado ventricular es la fase más larga del ciclo cardíaco. Dura 0,3 segundos. En un esquema vamos a ver, vamos a reconocer algunas estructuras. Mírenme, vena cava superior, seno venoso coronario, aurícula derecha, vena cava inferior, las venas pulmonares y la aurícula izquierda. Pues, ¿no? Esto sería el ventrículo derecho, ventrículo izquierdo. Ahora, bueno, con respecto a las válvulas, serían las válvulas auriculoventriculares. Acá está la tricúspide, la bicúspide, y estas serían las válvulas simoideas. Válvula simoidea pulmonar, porque sale la arteria pulmonar, y la válvula simoidea aórtica porque sale la arteria aorta, ¿verdad? Igual acá, válvulas auriculoventriculares, válvulas auriculoventriculares. Esta es la bicúspide y acá está la tricúspide. Muy bien. Con respecto a la sístole auricular, lo había mencionado, la sangre que está en la aurícula pasa al ventrículo. ¿Pero cuánto pasa? 30% nomás, para llenar todo el ventrículo a un 100%. Recuerden que el ventrículo aquí tiene 70 ya, solamente la sístole auricular le da 30%. ¿Ah? Igual acá. Muy bien. Vamos a la contracción isovolumétrica. Vamos a ver que aquí están abiertas las válvulas, pero aquí se cierran. ¿Ven? Se cierran todas las válvulas, tanto las auriculoventriculares como las simoideas, se cierran. Entonces la sangre no entra ni tampoco sale. ¿Cómo se llama eso? Contracción isovolumétrica. Pero como las válvulas auriculoventriculares se cerraron, se va a originar un sonido, ¿no? Para evitar el flujo retrógrado, para que la sangre regrese. Ese sonido se llama primer ruido cardíaco en la contracción isovolumétrica. Luego, en el periodo de eyección, entonces hemos dicho que aquí la sangre que está en el ventrículo, tanto del ventrículo izquierdo como el derecho, será expulsada, ¿ves, no? Será expulsada por la arteria pulmonar y será expulsada por la arteria aorta. Entonces, las válvulas simoideas se abren y la sangre sale con fuerza, ¿no? Sale hacia la aorta o hacia la vena pulmonar. Muy bien. Recuerden que aquí la presión de los ventrículos es mayor que en las arterias. Aquí la presión de los ventrículos es mayor que en las arterias, pues, ¿no? Muy bien. Y recuerda que esa cantidad de que sale se llama volumen de eyección o volumen de sistólico, ¿verdad? ¿Y cuánto equivale al volumen sistólico? Habíamos dicho 70 mililitros por latido. Luego tenemos la relajación isovolumétrica. Una vez que la sangre sale, miren, automáticamente las válvulas simoideas se cerraron. Y cuando una válvula que estuvo abierta se cierra, ¿qué origina? El segundo ruido cardíaco. Por eso es que en la relajación isovolumétrica se origina el segundo ruido cardíaco, para evitar el flujo retrógrado o para que la sangre regrese.
Ahora, no toda la sangre es expulsada, simplemente va a quedar un residuo. Esa cantidad que queda en cada ventrículo se llama volumen sistólico. ¿Cuánto? Pues, disculpen, volumen sistólico, ¿cuánto? 50 mililitros aproximadamente. ¿Ya? Muy bien, y finalmente llegamos al llenado ventricular, donde el ventrículo que aquí había quedado vacía tiene que llenarse, pues no con sangre. ¿Qué es lo que pasa ahí? Se abren las válvulas auriculoventriculares y la sangre pasa de las aurículas al ventrículo. Pero ¿cuánta sangre pasa? Hasta que llene el 70% de cada ventrículo. Muy bien. ¿Cuánto dura eso? 0,3 segundos. Por eso que el llenado ventricular es la fase más larga del ciclo cardíaco. Bueno, finalmente, en la sístole auricular, nuevamente se abren las válvulas auriculoventriculares, ahí está, siguen abiertas, y la sangre de la aurícula pasa al ventrículo, ¿no? Para llenarle, para completar con el 30%, se llena todo y nuevamente comienza otro ciclo cardíaco, ¿ya? Conclusión, en la contracción isovolumétrica se origina el primer ruido cardíaco, y en la relajación isovolumétrica se origina el segundo ruido cardíaco, ¿ya? Pues la fase más larga del ciclo cardíaco es el llenado ventricular, 0,3 segundos, y recuerda que el volumen telesistólico es 50 mililitros aproximadamente. Con respecto al resumen, aquí lo vemos en una tabla, vamos a ver, donde vamos a ver la sístole auricular, ¿no? En la sístole auricular, las válvulas aurículo-ventriculares, ya sea tricúspide o bicúspide, estaban abiertas y la válvula sigmoidea estaban cerradas, ¿no? Habíamos dicho que se abren para depositar el 30% de sangre al ventrículo derecho o al ventrículo izquierdo. En la contracción isovolumétrica vamos a ver que las válvulas auriculoventriculares que estaban abiertas se cerraron. Y cuando una válvula abierta se cierra, ¿qué se origina? Un ruido, ¿verdad? A eso lo vamos a llamar primer ruido cardíaco. Por lo tanto, en la contracción isovolumétrica se origina el primer ruido cardíaco. Y las válvulas sigmoideas están cerradas, pues, ¿no? Vamos al periodo de eyección o de expulsión. Las válvulas auriculoventriculares están cerradas, pero automáticamente en el periodo de eyección las válvulas sigmoideas se abren, ¿no? Para expulsar la sangre. ¿Cuánto expulsan? 70 mililitros por latido, que es el volumen sistólico o volumen de eyección. En la relajación isovolumétrica, las válvulas auriculoventriculares están cerradas, pero las válvulas sigmoideas se cierran. ¿Ven? Y que hemos dicho que cuando una válvula que estaba abierta se cerró, para evitar el flujo retrógrado, entonces se origina el segundo ruido cardíaco. Por lo tanto, en la relajación isovolumétrica se origina el segundo ruido cardíaco. Luego, en el llenado ventricular, las válvulas auriculoventriculares se abren, las válvulas sigmoideas están cerradas, ¿verdad? ¿Y para qué se abren las válvulas auriculoventriculares? Para que la sangre de la aurícula llene, ¿no? al ventrículo, pero 70%, ¿sí? Porque luego en la sístole auricular lo completa con el 30% y nuevamente sigue otro ciclo cardíaco. Aquí está en resumen, míreme. Esa sístole auricular, las válvulas auriculoventriculares están abiertas, las válvulas sigmoideas están cerradas y aquí se llena el 30% al ventrículo. En la contracción isovolumétrica, la válvula que estaba abierta se cerró. Como se cerró, originó el primer ruido cardíaco. ¿Ya? Y las válvulas sigmoideas están cerradas. En el periodo de eyección, las válvulas auriculoventriculares están cerradas y las válvulas sigmoideas están abiertas, ¿no? Para que la sangre salga. ¿Cuánto? 70 mililitros, que es el volumen sistólico, volumen de eyección. Luego, en la relajación isovolumétrica, las válvulas auriculoventriculares están cerradas, las válvulas sigmoideas, que la que estaba abierta se cerró, y cuando se cierra origina el segundo ruido. Pues el segundo ruido cardíaco se origina en la relajación isovolumétrica. Y en el llenado, la válvula auriculoventricular está abierta, la válvula sigmoidea, tanto la aórtica como la pulmonar están cerradas, y obviamente ahí el ventrículo se llena en un 70%, pues, ¿no? 70%, para luego seguir con la sístole auricular para completar con el 30% y nuevamente seguir otro ciclo cardíaco.